Bien, entonces vamos a ponerle aquí las primaries keys tienen que ser únicas, es decir, no repetibles por tabla. En nuestro caso, pues como te dije, nuestra primary key viene siendo la columna ID. Y como te fijas, pues la columna ID no se repite. Nunca vas a ver tú, por ejemplo, otro registro que tenga ID igual a 1. Tienen que ser únicos sí o sí. Eso es lo que es la primary key. Porque como te digo, las primary keys, la funcionalidad de las primary keys no es más que identificar de manera única a cada fila. Para tú, por ejemplo, referenciar el registro Dolores Walker, este que tenemos por acá, tú lo puedes identificar porque tiene el ID 9. Tú nunca vas a encontrar en esta tabla otro registro con ID 9. Después se dice que las primary keys representan una o más columnas que identifican de manera única a cada fila. Esto es ley. Las primary keys tienen que ser únicas. No se tienen que repetir. Entonces, pues aquí, sin embargo, una primary key puede consistir de una o más columnas, como ya dice aquí por acá. Si la primary key se compone de dos o más columnas, en ese caso es llamada una primary key compuesta. Entonces vamos a ponerle por acá. Vamos a poner otra nota que dice que si la primary key está compuesta por más de dos columnas, se conoce como composite primary key. Dice, si la llave primaria está compuesta por más de dos columnas, se conoce como una composite primary key, una llave primaria compuesta. Fíjate que las llaves primarias compuestas casi no se ven muy a diario. Casi siempre tú vas a ponerle aquí una columna solamente. Y las primary keys compuestas pues casi no se ven allá afuera en el campo de batalla. Pero sin embargo tranquilamente lo pudieras hacer. Es cuando tú tienes una llave primaria compuesta por dos columnas. No es más que eso. Fíjate que una abreviatura de primary keys es, vamos a ponerle por acá, la primary key se suele abreviar como PK, en inglés, primary key. Entonces, a veces tú vas a ver que yo pongo aquí PK, que significa primary key. Entonces, eso por un lado. En adición a las llaves primarias, algunos sistemas gestores de bases de datos pues te permiten a ti definir llaves adicionales que identifican de manera única cada fila en una tabla. Por ejemplo, en este caso, el email, la columna email, si tú te vienes para acá, fíjate, vamos a abrir nuestra tabla. Fíjate cómo el email en ningún registro se repite. Los emails son únicos por registro, por fila. Fíjate cómo, si nosotros seguimos viendo esta tabla, vas a ver cómo los emails, ninguno se repite. Entonces, pues en adición a las primary keys, algunos gestores de base de datos como MySQL permiten definir keys que identifican de manera única a cada renglón. Por ejemplo, aquí pues el email, pues en la tabla de usuarios contiene datos únicos en cuanto a la tabla email. Fíjate, si vemos la definición, fíjate cómo aquí dice unique index. Y fíjate cómo el email, fíjate cómo está palomeado. Unique index significa índice único o key única. Y fíjate cómo está palomeado. Eso significa que el email no se puede duplicar. Por ejemplo, fíjate, vamos a agregar un registro. Vamos a seleccionar este. Pum, nos lo copiamos. Y nos lo pegamos por acá. Vamos a decirle paste row. Vamos a ponerle Juan. Y vamos a repetir el email. Fíjate cómo vamos a repetir el email. Vamos a ponerle admin. Y todo esto lo demás pues lo vamos a dejar igual. Todo lo dejamos igual. Pero fíjate cómo estamos repitiendo el email. Cuando nosotros le estamos diciendo que el email
tiene que ser único, es decir, que no se repite. Entonces, si nosotros queremos insertar este registro repitiendo el correo, fíjate lo que va a pasar. Aplicamos y fíjate como dice, hay un error. Y luego ya dice script a base de datos. Y luego acá viene el error, dice entrada duplicada para el ID 500. ¿Por qué? Porque estás usando un email repetido. Fíjate cómo dice entrada duplicada. Quiere decir que el email se está repitiendo. Pero si tú lo pones diferente, por ejemplo, pones un 2, que no exista el 2, aplicamos y fíjate cómo ahí no nos sigue dejando. Pero no me deja porque acá estoy repitiendo también el ID. Entonces si ya le cambio, por ejemplo, lo dejamos igual, nomás que cambie, por ejemplo, una letrita, con que algo cambie y que no sea único, pues le ponemos en este caso el 2, aplicamos. Pues fíjate cómo ahí ya me dejó. Si recargamos, pues fíjate cómo, como el email que acabo de repetir no se duplica, pues tranquilamente me lo dejó insertar. Entonces, eso es lo que se conoce como un key, una columna que se identifica de manera única para cada columna. Si tú tienes aquí marcado, en este caso, la columna que sea unique index, como dice por acá, significa que esa columna no va a aceptar valores repetidos en ninguna. Cada registro va a tener un email único. Entonces aquí está la definición. Dice un unique key o un unique index, un índice único o una key, una clave única, son columnas que identifican de manera única, es decir, no repetible, a una fila. Es decir, es una columna que no puede tener valores repetidos. Aquí pues como estamos viendo, el email, la columna email, nunca va a tener emails repetidos. Si te fijas, cada fila tiene un email diferente. No puedes tú tener dos registros con el mismo email repetido. Entonces eso es lo que se conoce como un unique key. Y seguimos avanzando. Saludos.